Los homosexuales son seres humanos y también ciudadanos americanos. Participamos en manifestaciones en Filadelfia, ante el Independence Hall. Unas cuantas nos poníamos falda y blusa, y los hombres tenían que llevar traje y corbata. No me gustaba desfilar así, mientras los turistas se paraban a mirarnos, comiendo helados, como si fuéramos animales de un zoo. Buscamos nuestra aceptación como homosexuales. Llevábamos traje y corbata porque queríamos que la gente, el público, que se vestía así, se identificara con nosotros. No queríamos ir con falditas y carmín, ya sabe, como bichos raros. Queríamos formar parte de la sociedad. Richard Enman, presidente de la Sociedad Mattachine de Florida, cuyo objetivo es la legalización de la homosexualidad consentida entre adultos, era reacio a participar en nuestro programa. Las actuales leyes dan al homosexual adulto solo dos opciones, que son en resumen ser heterosexual ilegal u homosexual e ilegal. Para un homosexual no hay elección. ¿Qué clase de leyes pretenden? Bueno, antes diré la clase de leyes que no pretendemos. Porque se ha dicho por ahí que nuestra sociedad estaba a favor de la legalización del matrimonio entre homosexuales, la adopción de niños y cosas así, y eso no es verdad en absoluto. El hecho es que los homosexuales no buscan eso, aunque haya alguno que otro que diga que es lo que quiere. ¿Es usted homosexual? Sí, bueno, sí y no. Era homosexual. Realicé esos actos por primera vez a los 14 años. No es que me sedujera un hombre mayor ni nada de eso. Pero lo dejé hace, no sé, hace unos años. Más de 4 años. No era algo que me encantara. Querían encajar en la sociedad americana tal como era. Y yo era muy radical en aquella época. Existía el movimiento hippie, era el verano del amor. Martin Luther King, y todo eso me afectó muchísimo. Todas las normas con las que había crecido y que odiaba de corazón. La gente luchaba contra ellas, diciendo, no tiene por qué ser así. Y en realidad creo que el ser gay y no poder hablar fue probablemente una de las razones de que fuera tan activo en el movimiento por los derechos civiles. Era una forma de dar salida a mi ira contra la represión. Lo que sentíamos era una indignación y una furia cada vez mayor, sobre todo al mirar alrededor y ver tantas vías de rebelión. Habíamos pensado en los derechos de la mujer, de los negros, en los derechos humanos de todos. Pero nunca habíamos pensado en los de los gays, y hasta entonces nunca nos habíamos unido. Las elecciones se celebraban en noviembre del 69 y esto fue en el verano del 69, en junio. El alcalde John Lindsay, como casi todos, quería ser reelegido. Y la policía incrementó las medidas drásticas contra los bares a causa de la campaña por la reelección. Todos los americanos heterosexuales de clase media se retorcían de horror ante lo que estaba pasando a su alrededor aquel verano y el verano anterior. Las revueltas de Chicago, las manifestaciones, las drogas, los hippies.
Todo aquello estaba estallando desde su punto de vista, como un grano gigantesco en el trasero de Estados Unidos. ¿Quién iba a protestar contra la represión de los gays? Nadie. Ni siquiera nosotros. Aumentaron las redadas en los camiones. Hicieron otra en el Checkerboard, que era un bar gay muy popular, una semana antes de la del Stonewall. Había bandas de justicieros que usaban walkie-talkies para coordinar sus ataques contra los gays. A algunos gays los estrangulaban, les disparaban, los tiraban al río, les chantajeaban, los despedían. Era una historia de terror. Yo había cumplido 18 años el 27 de junio de 1969 y estaba celebrando mi cumpleaños en el Stonewall. La fiesta empezó temprano. Mientras nos vestíamos, tomábamos unos cócteles y nos maquillábamos. Yo llevaba el vestido de cóctel blanco y negro de mi madre entallado bajo el pecho. Creo que no podría haber estado más guapa aquella noche. Le dije a la persona que había en la puerta, hoy cumplo 18 años. Y dijo, pequeño imbécil, podías habernos metido en un lío, podían habernos cerrado por tu culpa. Lo que él no sabía era que lo que iba a pasar cambiaría la historia. Era una noche despejada, con el cielo negro y la luna más blanca que he visto jamás. Hacía muchísimo calor y ya habían hecho una redada en el Stonewall el martes anterior. Así que para la policía fue como la tormenta perfecta, no sabían en qué se metían. La mayoría de las redadas de la policía, a la que sobornaba la mafia, eran en días de diario, a primera hora, cuando aún no había mucha gente. Esa fue una redada muy inusual. Llegaron a mitad de la noche cuando estaba repleto. No habían avisado a la mafia. La comisaría local no sabía nada. Solo íbamos unas 6 personas del departamento en total, pues sabíamos que había una comisaría cerca que podía enviar refuerzos. Estábamos en la parte de atrás cuando se encendieron las luces, así que todo el mundo dejó lo que hacía. La policía entró destrozando el bar. Empujaron a todo el mundo hasta el cuarto de atrás y empezaron a pedir carnes. Mientras, la gente se amontonaba fuera del Stonewall queriendo saber qué pasaba. Hablábamos de revolución. Íbamos por la Séptima Avenida y yo creía que serían los Panteras Negras o los puertorriqueños los que iban a hacerla estallar. Cuando giramos desde la Séptima Avenida para entrar a la calle Christopher, vimos que el camión de la policía estaba allí. Y salieron algunas personas en plan dramático, con los brazos en alto formando Vs, el signo de la victoria. Aquella noche yo estaba en mi oficina. Miré a la calle. Se veía el cartel del Stonewall y empecé a ver actividad delante. Así que fui corriendo y mientras intentaba saber qué estaba pasando, vi coches de la policía. Cada vez había más gente. Y la gente que salía no salía dócilmente y con la cabeza baja. En el bar había una lesbiana bastante dura y al salir seguía peleándose con la poli intentando escapar. Y cuanto más forcejeaba, más le pegaban y más se cabreaba la multitud. Me encontré con Howard Smith en la calle. El Village Boys estaba allí mismo. Y Howard dijo, caray, esto se va a convertir en una revuelta. Tenemos tarjetas de prensa arriba. Nos preocupaba que si aquello se descontrolaba empezaran a abrir cabezas sin más, y con el carné de prensa estaríamos a salvo.
Al principio era solo un disturbio, pero había una energía que empezó a fluir a través de la gente. La gente empezó a gritar cerdos, maderos, a tirarles monedas. Y todos empezaron a tirarles monedas, diciendo, no sois más que perros a sueldo, mendigos, no valéis nada. Básicamente era una broma, nos reíamos de ellos, movíamos sus coches, los insultábamos, los llamábamos guapos, les tocábamos el culo y cosas así. Por una vez decidimos incordiarles. Llegó un momento en que aquello me pareció peligroso. Pero vi que el policía, que parecía estar al mando, dijo, ¿sabéis? Será mejor que nos metamos dentro por seguridad. Vosotros elegís. Podéis entrar con nosotros o quedaros aquí con la gente e informar de todo desde fuera. Yo dije, ¿puedo entrar con ustedes? Y él dijo, venga, vamos. Y metió a sus hombres dentro. Era la primera vez que yo entraba en el Stonewall. Y aquellos polis de paisano volvieron a meterme dentro en el Stonewall y no me dejaban salir. No dejaban salir a nadie. Nos retenían allí, casi como cuando se cogen rehenes, porque no se sabe lo que va a pasar. Pero había pequeños agujeritos en las ventanas, en las maderas que las tapaban, quiero decir, y podíamos mirar por ellos, y cada vez que nos acercábamos a mirar por un agujerito, nos quedábamos atónitos con la cantidad de gente que había. Y cada vez eran más feroces. Estaban tirando cosas contra las ventanas. Nosotros apilábamos muebles intentando reforzarlas. En aquel momento, alguien había ido al puesto de tabaco de la esquina y había traído queroseno. Y entonces encendieron una hoguera. Empezaron con cerillas y mecheros. Tiraban cosas encendidas. No sé si eran cócteles Molotov, pero era fuego que lanzaban cuando se abrían las puertas. Bueno, empleamos las mangueras y los extintores, pero no podíamos aguantar mucho. Yo estaba en contra de la policía. Llevaba años de activismo contra las fuerzas de la ley y el orden. Y aquella era la primera vez que no solo les veía temerosos, sino que sentía su miedo. Había alegría porque la policía no estaba ganando. La policía se había encerrado dentro. Ganábamos nosotros. Yo estaba en un grupo en el que conseguimos arrancar un parquímetro de la acera para usarlo como ariete. Y a Miss Nueva Orleans no había quien la parara, estaba como loca. Y cuando lo cogió, todo el mundo sabía que no podría hacerlo sola, así que las demás drag queens empezaron a golpear la puerta y llegaron a conseguir algo. ¿Sabe? Y de pronto se abrió y... Éramos, puede que 6, y para entonces había varios miles de personas fuera. Se oían los gritos de fuera. Había mucho ruido de los manifestantes y era un ruido bueno. Era muy agradable saber que había un montón de gente fuera apoyándote. Yo intenté salir del bar, y pensé que podría hacerlo por los servicios. Alguien me agarró de una pierna y me dijo que no iba a ir a ninguna parte. Seis personas del departamento en total, pues sabíamos que había una comisaría cerca que podía enviar refuerzos. Estábamos en la parte de atrás cuando se encendieron las luces, así que todo el mundo dejó lo que hacía. La policía entró destrozando el bar. Empujaron a todo el mundo hasta el cuarto de atrás y empezaron a pedir carnes. Mientras, la gente se amontonaba fuera del Stonewall queriendo saber qué pasaba. Hablábamos de revolución.
Íbamos por la Séptima Avenida y yo creía que serían los Panteras Negras o los puertorriqueños los que iban a hacerla estallar. Cuando giramos desde la Séptima Avenida para entrar a la calle Christopher, vimos que el camión de la policía estaba allí. Y salieron algunas personas en plan dramático, con los brazos en alto formando Vs, el signo de la victoria. Aquella noche yo estaba en mi oficina. Miré a la calle. Se veía el cartel del Stonewall y empecé a ver actividad delante. Así que fui corriendo y mientras intentaba saber qué estaba pasando, vi coches de la policía. Cada vez había más gente. Y la gente que salía no salía dócilmente y con la cabeza baja. En el bar había una lesbiana bastante dura y al salir seguía peleándose con la poli intentando escapar. Y cuanto más forcejeaba, más le pegaban y más se cabreaba la multitud. Me encontré con Howard Smith en la calle. El Village Boys estaba allí mismo. Y Howard dijo, caray, esto se va a convertir en una revuelta. Tenemos tarjetas de prensa arriba. Nos preocupaba que si aquello se descontrolaba empezaran a abrir cabezas sin más, y con el carné de prensa estaríamos a salvo. Al principio era solo un disturbio, pero había una energía que empezó a fluir a través de la gente. La gente empezó a gritar cerdos, maderos, a tirarles monedas. Los homosexuales son seres humanos y también ciudadanos americanos. Participamos en manifestaciones en Filadelfia, ante el Independence Hall. Unas cuantas nos poníamos falda y blusa, y los hombres tenían que llevar traje y corbata. No me gustaba desfilar así, mientras los turistas se paraban a mirarnos, comiendo helados, como si fuéramos animales de un zoo. Buscamos nuestra aceptación como homosexuales. Llevábamos traje y corbata porque queríamos que la gente, el público que se vestía así, se identificara con nosotros. No queríamos ir con falditas y carmín, ya sabe, como bichos raros. Queríamos formar parte de la sociedad. Richard Enman, presidente de la Sociedad Mattachine de Florida, cuyo objetivo es la legalización de la homosexualidad consentida entre adultos, era reacio a participar en nuestro programa. Las actuales leyes dan al homosexual adulto solo dos opciones, que son en resumen ser heterosexual ilegal u homosexual e ilegal. Para un homosexual no hay elección. ¿Qué clase de leyes pretenden? Bueno, antes diré la clase de leyes que no pretendemos. Porque se ha dicho por ahí que nuestra sociedad estaba a favor de la legalización del matrimonio entre homosexuales, la adopción de niños y cosas así, y eso no es verdad en absoluto. El hecho es que los homosexuales no buscan eso, aunque haya alguno que otro que diga que es lo que quiere. ¿Es usted homosexual? Sí, bueno, sí y no. Era homosexual. Realicé esos actos por primera vez a los 14 años. No es que me sedujera un hombre mayor ni nada de eso. Pero lo dejé hace, no sé, hace unos años. Más de 4 años. No era algo que me encantara. Querían encajar en la sociedad americana tal como era. Y yo era muy radical en aquello. Y todos empezaron a tirarles monedas, diciendo, no sois más que perros a sueldo, mendigos, no valéis nada. Básicamente era una broma, nos reíamos de ellos, movíamos sus coches, los insultábamos, los llamábamos guapos, les tocábamos el culo y cosas así. Por una vez decidimos incordiarles. Llegó un momento en que aquello me pareció peligroso.
Pero vi que el policía, que parecía estar al mando, dijo: ¿sabéis? Será mejor que nos metamos dentro por seguridad. Vosotros elegís. Podéis entrar con nosotros o quedaros aquí con la gente e informar de todo desde fuera. Yo dije: ¿puedo entrar con ustedes? Y él dijo: venga, vamos. Y metió a sus hombres dentro. Era la primera vez que yo entraba en el Stonewall. Y aquellos polis de paisano volvieron a meterme dentro en el Stonewall y no me dejaban salir. No dejaban salir a nadie. Nos retenían allí, casi como cuando se cogen rehenes, porque no se sabe lo que va a pasar. Pero había pequeños agujeritos en las ventanas, en las maderas que las tapaban, quiero decir, y podíamos mirar por ellos, y cada vez que nos acercábamos a mirar por un agujerito, nos quedábamos atónitos con la cantidad de gente que había. Y cada vez eran más feroces. Estaban tirando cosas contra las ventanas. Nosotros apilábamos muebles intentando reforzarlas. En aquel momento, alguien había ido al puesto de tabaco de la esquina y había traído queroseno. Y entonces encendieron una hoguera. Empezaron con cerillas y mecheros. Tiraban cosas encendidas. No sé si eran cócteles Molotov, pero era fuego que lanzaban cuando se abrían las puertas. Bueno, empleamos las mangueras y los extintores, pero no podíamos aguantar mucho. Yo estaba en contra de la policía. Llevaba años de activismo contra las fuerzas de la ley y el orden. Y aquella era la primera vez que no solo les veía temerosos, sino que sentía su miedo. De su punto de vista, como un grano gigantesco en el trasero de Estados Unidos. ¿Quién iba a protestar contra la represión de los gays? Nadie. Ni siquiera nosotros. Aumentaron las redadas en los camiones. Hicieron otra en el Checkerboard, que era un bar gay muy popular, una semana antes de la del Stonewall. Había bandas de justicieros que usaban walkie-talkies para coordinar sus ataques contra los gays. A algunos gays los estrangulaban, les disparaban, los tiraban al río, les chantajeaban, los despedían. Era una historia de terror. Yo había cumplido 18 años el 27 de junio de 1969 y estaba celebrando mi cumpleaños en el Stonewall. La fiesta empezó temprano. Mientras nos vestíamos, tomábamos unos cócteles y nos maquillábamos. Yo llevaba el vestido de cóctel blanco y negro de mi madre entallado bajo el pecho. Creo que no podría haber estado más guapa aquella noche. Le dije a la persona que había en la puerta: hoy cumplo 18 años. Y dijo: pequeño imbécil, podías habernos metido en un lío, podían habernos cerrado por tu culpa. Lo que él no sabía era que lo que iba a pasar cambiaría la historia. Era una noche despejada, con el cielo negro y la luna más blanca que he visto jamás. Hacía muchísimo calor, y ya habían hecho una redada en el Stonewall el martes anterior. Así que para la policía fue como la tormenta perfecta, no sabían en qué se metían. La mayoría de las redadas de la policía, a la que sobornaba la mafia, eran en días de diario, a primera hora, cuando aún no había mucha gente. Esa fue una redada muy inusual. Llegaron a mitad de la noche cuando estaba repleto. No habían avisado a la mafia. La comisaría local no sabía nada. Solo íbamos una época. Existía el movimiento hippie, era el verano del amor. Martin Luther King, y todo eso me afectó muchísimo.
Todas las normas con las que había crecido y que odiaba de corazón. La gente luchaba contra ellas, diciendo, no tiene por qué ser así. Y en realidad creo que el ser gay y no poder hablar fue probablemente una de las razones de que fuera tan activo en el movimiento por los derechos civiles. Era una forma de dar salida a mi ira contra la represión. Lo que sentíamos era una indignación y una furia cada vez mayor, sobre todo al mirar alrededor y ver tantas vías de rebelión. Habíamos pensado en los derechos de la mujer, de los negros, en los derechos humanos de todos. Pero nunca habíamos pensado en los de los gays, y hasta entonces nunca nos habíamos unido. Las elecciones se celebraban en noviembre del 69 y esto fue en el verano del 69, en junio. El alcalde John Lindsay, como casi todos, quería ser reelegido. Y la policía incrementó las medidas drásticas contra los bares a causa de la campaña por la reelección. Todos los americanos heterosexuales de clase media se retorcían de horror ante lo que estaba pasando a su alrededor aquel verano y el verano anterior. Las revueltas de Chicago, las manifestaciones, las drogas, los hippies. Todo aquello estaba estallando desde